Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre el miedo, que tanta importancia tiene en el devenir y en el progreso espiritual de esta humanidad. Hoy nos enfrentamos a señales de turbulencia, señales de incertidumbre y de cambio a escala global. Y el Estado-nación, el libre mercado y las religiones tradicionales están mostrando señales inequívocas de tensión cuando se esfuerzan por tratar las nuevas realidades de un mundo profundamente interconectado. Todos están sufriendo a causa de una falta de visión, ¿verdad? De hecho, la crisis a la que se enfrentan pues solo puede describirse como una crisis espiritual por el amplio alcance de sus implicaciones. La humanidad está siendo llamada a movilizar sus recursos más profundos de corazón y mente. Y todo ello pues para responder a una era creciente, ¿verdad?, de integración y de síntesis. Pero claro, ¿creen ustedes que se podrá aprender de forma colectiva a poner a un lado de una vez y para siempre esas barreras de conciencia que hasta ahora pues, han separado nacionalidades, han separado religiones y hasta clases sociales? Y así pues aprender a trabajar para la humanidad como una sola. En esta pregunta gira pues ni más ni menos que el futuro del mundo. Es necesario que las personas de buena voluntad interesadas pues tengan una comprensión profunda de los problemas básicos que subyacen pues en la presente crisis mundial, ¿verdad?, para que puedan contribuir eficazmente a la transición hacia una nueva civilización y hacia una nueva conciencia. El desafío de establecer relaciones humanas correctas entre pueblos y naciones pues tiene que ser de máxima importancia para estas personas que son la esperanza del futuro, y solo ellos, y son millones, ¿verdad?, pueden crear una opinión pública esclarecida que cambie los acontecimientos mundiales. Desde el 11 de septiembre de 2001, como ya saben, el mundo fue testigo del derrumbe del World Trade Center en Nueva York, uno de los símbolos más conocidos y representativos de los Estados Unidos y de esta humanidad. Una especie de incertidumbre, diría yo, de miedo, se apoderó entonces de buena parte del llamado mundo occidental, y así la guerra sobre Afganistán primero y los repetidos y aplastantes bombardeos sobre Bagdad después por parte de las tropas estadounidenses pues se encargarían de sumir en el terror a la otra parte de la humanidad. Después de esto, los atentados en Madrid y Londres, pues ya no les quiero ni contar, harían el resto. Y así, a la inseguridad ante los desafíos que el nuevo milenio traía consigo, desafíos pues de tipo medioambiental, de exceso de población, de carencia de recursos naturales, de pobreza extrema en definitiva, pues se unieron otras inseguridades y terrores por una guerra de nueva tipificación, que no implica un cambio de concepción sobre el Estado, o la sustitución de un régimen político por otro, sino que implica la destrucción, el aniquilamiento de aquellas concepciones del universo que no ingresan dentro de la que los extremistas definen como la única posible o la única legítima. Pero al final, ¿cómo se siente la humanidad al día de hoy? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuáles son las nuevas relaciones que se interponen con este nuevo escenario?
La personalidad humana puede cambiar completamente a lo largo de los años, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense, un estudio realizado no hace mucho por la Universidad de California en Berkeley, pues ha demostrado que las personas cambian su carácter a lo largo de toda la vida y que no es cierto que los rasgos de la personalidad sean de tipo genético y que cristalicen eso de los 30 años, como se decía antes. La mejor época psicológica de la vida coincide con el momento en el que un ser decide crear una familia. Hasta ahora se creía que las personas pues no experimentaban cambios psicológicos relevantes después de los 30 años de edad, pero hay un nuevo estudio que ha venido a demostrar lo contrario, que el carácter de los adultos evoluciona durante toda la vida e incluso algunos cambian completamente de manera de ser a lo largo del tiempo. Este estudio, que ha sido, como les decía, realizado por un grupo de psicólogos de Berkeley y que tuvo lugar pues hace muy poco tiempo, se realizó con 130.000 personas en la muestra de población comprendidas entre los 21 y los 60 años de edad. La investigación se centró en 5 características de la psicología humana, que son estas, fíjense: la minuciosidad, la apertura de mente, la extroversión, el carácter agradable y la estabilidad emocional. Y al llegar aquí, pues no nos queda más remedio que hablar de esas claves del cambio basadas en el miedo. Este estudio determinó que estas características, que no dependen de elementos como los estados de humor, etcétera, ¿verdad?, pues van evolucionando con la edad y como les decía, no son genéticas, como hasta este momento creía la psicología moderna. La personalidad incluso puede cambiar completamente a lo largo de la vida humana. Y son las mujeres, por lo general, las que resultan más inestables a medida que avanzan con la edad, ¿verdad?, al revés que los hombres. Bueno, pues la apertura mental disminuye con la edad en los dos sexos. Por regla general, los jóvenes de 20 años resultan más minuciosos que sus padres, mientras que el mejor carácter pues se encuentra en las personas que pasan ya de los 30 años, ¿verdad? Momento que coincide pues con la creación de una familia para la mayoría de los adultos. Esta investigación se realizó mediante un test considerado como un test básico para definir los rasgos de una personalidad. En gran parte el test del estudio se realizó a través de Internet, si bien posteriormente los psicólogos corroboraron oportunamente todas las respuestas que habían recibido en el mundo real. Por ello, desde el día en que se nace, se entra en una continua transformación. Se va cambiando el físico, las sensaciones, la forma de pensar, las circunstancias, las relaciones, las actividades, los deseos y hasta los gustos, y así sucesivamente. Sin embargo, los seres humanos no terminan de acostumbrarse, ¿verdad?, ya que la mayoría de ellos dejaría de hacer cualquier cosa que implicase cambiar algo a lo que se estaba acostumbrado, ¿verdad? Y solamente el pensarlo les llena de ansiedad e incertidumbre, en definitiva les llena de miedo, por lo que reaccionan tratando de que el cambio no se produzca, ¿verdad?, o se ralentice todo lo posible. Se enfadan, luchan para que todo siga igual y se llenan de fantasías caóticas sobre el futuro incierto. En realidad, lo que les provoca más miedo pues es eso, lo de incierto del futuro, ¿verdad? El no poder saber qué va a pasar. Y esta resistencia al cambio pues es lo que muchas veces les trae mayores problemas. No el cambio en sí mismo, sino la resistencia, ¿no? No obstante, conviene que tengan claro que esto es muy importante, porque cuando se les cierra una puerta es porque otras se les están abriendo. Es decir, el cerrar una puerta implica la apertura de otra. Que la situación de cambio se presenta cuando han terminado un ciclo de aprendizaje, ya sea en un lugar de trabajo, en una relación de pareja, en una mudanza o en vínculos en general, ¿verdad? Y es aquí cuando aparecen las oportunidades de
tomar nuevos caminos, de emprender nuevos proyectos y relaciones. Y lo fundamental para tener en claro es que siempre son buenos, aunque en un principio no lo parezcan. Y es muy importante la actitud que adopten frente a ellos para que se desarrollen de la mejor manera posible y puedan aprovechar al máximo las oportunidades que se les comienzan a ofrecer. Las crisis, fíjense, que surgen en los momentos de transición, pueden vivirlas dramáticamente o también pueden vivirlas como la oportunidad de proyectarse en un futuro más halagüeño, un futuro nuevo y mejor. Así pues, deben desterrar aquel viejo dicho popular que decía o que dice: más vale malo conocido que bueno por conocer, y que siempre condiciona la inapetencia, la inactividad y la frustración, que les deja al final varados en un lugar que a la larga reconocen siempre que no es aquel en el que deseaban estar. Recuerden que pueden elegir y que lo que están haciendo hoy es lo que determinará su mañana. De este modo, pues enfrentándose a los temores, liberándose de lo tradicional y costumbre, comenzarán a abrirse a un nuevo mundo, ¿verdad? Infinitas posibilidades. Existe siempre. Y seguir para que enseguida regreso. Discúlpenme un momento. Seguramente todos estarán de acuerdo con la evolución del hombre en aspectos científicos o tecnológicos, pero estarían también de acuerdo en si de verdad han evolucionado psicológicamente. En el último 1.000.000 de años, o si lo prefieren en los últimos 50.000 años, ¿ha evolucionado realmente el ser humano? ¿Hasta qué punto? ¿Ha cambiado en profundidad? ¿Hasta qué punto la humanidad se ha elevado espiritualmente o sigue siendo una humanidad bárbara, primitiva y con demasiados creyentes autómatas? ¿Ha avanzado la humanidad desde los tiempos de Jesús? ¿Está mejor ahora que antes, después de su paso por la esfera? ¿Se han eliminado los pecados a pesar de su redención? ¿Se ha avanzado algo en el conocimiento de unos a otros, de la misma forma en que se ha avanzado tecnológicamente? ¿Acaso no sigue la humanidad sufriendo por los mismos deseos, las mismas creencias, las mismas esperanzas y las mismas incertidumbres y angustias, el mismo dolor y los mismos miedos que sufrió el hombre de las cavernas? ¿Realmente se puede decir que la humanidad vive en una sociedad, en un mundo que ha evolucionado? O tal vez los libros del futuro, los libros de historia, lleguen a describir estos tiempos actuales como una era primitiva del ser humano. A veces se hace difícil percibir evolución alguna en la mente de los que gozan del poder que les otorgan los mecanismos sociales, culturales, políticos o económicos de hoy en día, porque siguen controlando al ignorante con la misma doctrina, las mismas promesas, las mismas mentiras, el mismo egoísmo, la misma perversión, la misma corrupción y, en definitiva, el mismo engaño de siempre que conduce al sostenimiento de ese miedo perpetuo y permanente en que vive la humanidad. Una humanidad que sigue sin reconocerse generación tras generación, época tras época, era tras era, y que sigue viviendo y muriendo del mismo modo que vivió y murió el ciudadano egipcio o el babilónico, aceptando lo que se les dice, ¿verdad? Creyendo lo que se les presenta sin razonar, esperando por alguien que llegue y les muestre el camino de la felicidad, que le diga en qué creer y por qué vivir. Alguien que les muestre cómo acceder a la famosa salvación.
que muchos se preguntan de qué o no saben de qué se tienen que salvar. Esa dependencia, esos miedos, esas creencias son la base de la doctrina de todas las creencias, de todas las religiones. El buscar quién podría ponerle final a los miedos, a la agonía, el buscar a alguien que prometa la salvación. Y todos esos sentimientos que aparecen por no haber evolucionado mentalmente son precisamente los que permitieron y siguen permitiendo que los imperios de ayer y los imperios de hoy pues se hayan perpetuado y que, tal y como muestra la historia, pues que terminen cayendo también algún día. Al final se trata de un círculo vicioso en el que caen imperio tras imperio, creencia tras creencia a lo largo de la historia, pues por no haber dado con la verdad, porque ya lo dijo Abraham Lincoln, you can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. Es decir, podrás engañar a toda la gente parte del tiempo y a algunos todo el tiempo, mas no podrás engañar a todos todo el tiempo. Los seres humanos siguen necesitando de otras personas que les digan lo que tienen que hacer y qué es lo mejor para ellos. No han recuperado nunca su autenticidad, su individualidad, y se sienten maniatados por unas leyes impuestas no se sabe bien por quién y por una falta de libertad que les impide manifestarse como son y hacer lo que desean hacer. Son demasiados los que no pueden hablar como quisieran porque existen unas normas académicas y sociales que deben acatar. No pueden vestirse como desearían porque también hay preceptos éticos y morales que alguien diseñó en algún tiempo, No pueden comer lo que les apetece porque el sistema tiene perfectamente previsto el adoctrinamiento de todos respecto a qué comer, qué vestir, cómo vivir, cómo relacionarse, etc. No pueden vivir donde quisieran porque hay fronteras y además se exigen visados. En muchos casos no pueden estudiar o trabajar en donde quieren o lo que quieren y así sucesivamente. Es decir, el ser humano no es libre y tiene miedo. Además, los medios de comunicación, lejos de convertirse en modelos a seguir, en verdaderos instructores o maestros de la sociedad, se constituyen demasiadas veces en apóstoles de la mediocridad y generadores e impulsores de más miedo. Y claro, ello provoca una contestación y una rebeldía pasiva que mantiene a los seres humanos intolerantes, hipócritas, egoístas, envidiosos, celosos, qué sé yo. Y les induce a pensar en muchos casos que no podrían vivir sin esos miedos, sin dolor o sin angustia, que de este modo quedan enquistados en el tejido social como algo inevitable e incluso como algo deseable a nivel de disciplina, de progreso, que es el colmo. El ser humano tiene miedo de todo y de todos. Y pudiéramos empezar a hablar del miedo como construcción cultural, por ejemplo. Fíjense, Catherine Lutz ha estudiado la variabilidad cultural del miedo y según sus investigaciones hay una comunidad, la comunidad Ifaluk, que considera positiva la cobardía y por tanto para ellos es bueno confesar el miedo porque es prueba de que uno es una persona inofensiva y temerosa de las leyes del grupo. La sociedad colabora con el miedo al magnificar la información alarmista de los medios de comunicación. Todo gira en torno a un sensacionalismo negativo, nunca un sensacionalismo positivo, ¿verdad? Se promueve el miedo. El miedo está en todos los órdenes de la sociedad. Se comercializa el miedo. Y el miedo es también el principal producto de todas las religiones. Fíjense, le recuerdo a Orson Welles, que desató un ataque de pánico colectivo allá por 1938 con aquel famoso programa de radio de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Bueno, pues Joanna Burke, autora de Fear, A Cultural History, El miedo, una historia cultural, revela que el miedo como sentimiento colectivo individual varía con las épocas y los contextos históricos.
porque así durante el siglo XIX, por ejemplo, los temores relacionados con la muerte inminente pues estaban muy estrechamente vinculados a los miedos acerca de cualquier tipo de vida después de la muerte eventual, así como relacionados con la inquietud sobre el diagnóstico correcto del deceso, o dicho de otra manera, que condujera pues a un entierro prematuro, ¿verdad? En estos tiempos, por el contrario, pues se tiende a preocupar uno mucho más por el hecho de que obligan a uno a permanecer vivo más de lo debido, denegándole al ser humano la oportunidad pues de morir con dignidad. Es el médico personal, en vez de los clérigos, ahora el que preside cada vez más ese acto sobre el terror a la muerte, ¿verdad? Los debates actuales sobre la eutanasia y la muerte asistida, pues ya saben que están al orden del día y relacionados siempre con estos cambios. Pues bien, esta investigadora sostiene que el principal transmisor actual del miedo son precisamente los medios de comunicación de masas, pero en todo caso se precisa de la credulidad de la sociedad para que el pánico estalle. Fíjense, volviendo al programa de ficción radiado por Orson Welles en aquel tiempo, 1938, sobre un ataque alienígena a la Tierra, pues desató un nivel de alarma tan grande en aquella zona, ¿verdad?, que fue catastrófico. La autora recuerda que el precedente de ese experimento, que fue una emisión parecida de la BBC de Londres realizada por Kay Fox en 1926, pues ofreció unos resultados idénticos de miedo colectivo en el Reino Unido. Sin embargo, fue olvidado, ¿no? Y bueno, a lo mejor fue olvidado, pues tal vez por un sentimiento posterior de vergüenza colectiva. Sin embargo, la ola de pánico que Orson Welles causó a través de la radio eclipsó por completo a la que ocasionó Knox. Después de todo, hubo más de 1 millón de estadounidenses que se vieron afectados durante la última ola de pánico, ¿verdad? Muchos más que en 1926. Y además había otra razón, que es la siguiente, que en 1926 había un sentimiento palpable de vergüenza, porque todos querían olvidarse del hecho tan pronto como fuera posible. Pero en Estados Unidos, por lo contrario, aunque se pudiera hablar sobre la vergüenza, otros grupos dentro de la sociedad se sirvieron en muchos sentidos de este pánico colectivo para reafirmar su propio estatus superior. Los sociólogos, por ejemplo, se vieron involucrados preparando teorías muy elaboradas sobre la psicología de masas. Se dio también una profesionalización del pánico en 1938, que de ningún modo existía en 1926. Y esta profesionalización de los provocadores del miedo, pues se convierte así en una característica de esta época, según Joanna Berg, a pesar de que solamente 17 personas en realidad perdieran la vida a causa de actos terroristas en Estados Unidos entre 1980 y 1985. Pero sí, el periódico The New York Times publicó un promedio de 4 artículos nada menos sobre el terrorismo en cada edición entre 1989 y 1992, y solo 34 estadounidenses pues murieron como consecuencia de actos terroristas en el mundo. Sin embargo, ¿qué les parece? Hubo más de 1.300 libros que fueron catalogados bajo ese rubro de terroristas o terrorismo en las bibliotecas estadounidenses. El miedo es también un arma de dominación política y de control social, y son muchos los autores que denuncian el uso político del miedo como forma de control de la población, haciéndose hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. A lo largo de la historia, ha habido todo tipo de movimientos sociales y culturales fundamentados en el miedo, el tener miedo a algo. Ya saben, el milenarismo, aquel miedo al efecto del año 2000, los movimientos apocalípticos que no cesan. Es terrible. El miedo es también un arma de guerra, empleada con asiduidad en la guerra moderna gracias al desarrollo de la aviación. Y el miedo está presente también en la vida diaria de cada uno. Uno tiene miedo de ir al trabajo,
tiene miedo a enfrentarse a ciertas personas que le hacen la vida imposible. No tiene miedo a que le llamen del banco, a que le llamen los acreedores. Pero uno sale de la casa con miedo. Y a veces hasta en el hogar de cada uno se tiene miedo porque nunca se está libre pues de que le llamen, de que le vayan a buscar, de que le acusen. Todo es miedo. Espéreme un momentito que me voy a tomar un zumo de naranja y regreso ahora. Hasta ahora. Increíblemente, el miedo está presente hasta en el arte. La presencia del miedo en el arte pues es ubicua, tal es así que prácticamente constituye un género narrativo por sí mismo, ¿verdad? Existen cuentos de miedo, novelas de terror, etc. Y hoy por hoy sigue ampliamente cultivado, sobre todo a partir del XIX, ¿verdad? Del siglo XIX, por autores incluso de inspiración romántica como Edgar Allan Poe o Gustavo Adolfo Bécquer, ¿verdad? La literatura ha generado personajes específicos para retratar el terror y el miedo, esos personajes que todos conocen como el conde Drácula o el monstruo de Frankenstein, ¿verdad? Y también, pues, ¿qué les voy a decir? Ha llegado al género cinematográfico, es decir, el cine de terror, que tanta aceptación tiene. También la escultura occidental, especialmente la medieval, con sus interpretaciones del Apocalipsis, pues ha elevado el miedo a la categoría de arte increíblemente. Y la pintura, ¿qué decir de la pintura? Especialmente la pintura contemporánea, pues ha retratado las angustias del ser humano moderno. Y un ejemplo muy conocido es del pintor expresionista Edvard Munch en su emblemático cuadro El Grito, ¿verdad? Aunque los ejemplos se podrían multiplicar a casi todas las épocas, como es el caso del Bosco, de Beuquel o de las obras de Piranesi, ¿verdad? A nivel de sociedad, ¿qué les puedo decir? El miedo está enquistado, ¿no? En el tejido social, es una característica inherente a la sociedad humana ya. Está en la base del sistema educativo. Increíblemente también se asusta y se mete miedo a los niños en los colegios cuando están estudiando. Esto los puso muy claramente Skinner, ¿verdad? En buena medida, definiendo pues, el esquema básico de lo que debía ser el premio y el castigo, ¿no? Y es un pilar del proceso socializador también. Buena parte del sistema normativo se fundamenta en el miedo. Y si no, lean el derecho penal. Desde el ámbito de la ciencia política y la filosofía, pues el miedo se ha identificado como una de las características de la sociedad posmoderna. Fíjense, Ulrich Beck lo denomina Risikogesellschaft, de la sociedad del riesgo, en la medida en que es ahora el momento en que por primera vez la especie humana se enfrenta a la posibilidad de su propia destrucción y extinción. Y llegamos, lógicamente, al miedo y la religión, el miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la guerra, el miedo a la muerte, que están siempre presentes en la iconografía apocalíptica tradicional. La Biblia cristiana hace mención al miedo ya desde su primer libro. En concreto, el miedo se convierte en una especie de atributo humano por causa del pecado original. Dice en el Génesis: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:9.
Las religiones monoteístas evidencian un tipo de miedo religioso, el temor a Dios y el temor de Dios. Esto es increíble. Y cada una, desde el judaísmo hasta el islam, han desarrollado su particular teología al respecto. Hay otras religiones como el budismo que se fundamentan directamente en la necesidad de evitar el dolor y por tanto, de manera indirecta, tienen una especial relación con el miedo. En el régimen capitalista, ¿qué les puedo decir? Tanto el patrón como el obrero, o si quieren los jefes y las tropas, obedecen en diversos grados al mismo amo. ¿Saben cuál es? La ganancia. Todos ellos están encadenados. Para unos la cadena es corta, para otros más larga, pero en ningún caso el que manda es el ser humano. Porque en todas partes el que ordena, el que manda, es el régimen. Y los hechos demuestran que la humanidad no hallará la libertad más que desembarazándose de esos yugos. Ahora bien, corresponde plantear quién o quiénes, o más concretamente, qué clase social puede cumplir con esa tarea histórica. Lógicamente no la podrán realizar los dueños de los medios de producción, no la podrá realizar la clase capitalista porque los dueños de los medios de producción se aferran al régimen, como se aferra una ostra a una roca. Y el régimen, como les decía, se mueve por sus ganancias, pero el elemento activo de la liberación humana no está en la clase capitalista, sino en el proletariado. Recuerden a Henry Cloud que planteaba aquello de que no es natural que sean aquellos cuya cadena es más pesada los que quieran desembarazarse de ella más pronto. Pues al sustituir el juego de las fuerzas materiales por las leyes de la razón, la revolución socialista no libera solo a una clase, sino a todos los miembros de la sociedad, incluyendo a las clases dirigentes. Es decir, el proletariado, tal y como sostuvieron Marx y Engels, y que es la única clase que al liberarse a sí misma, libera a su vez a todas las demás. Junto con la paz, el socialismo como concepto, el socialismo como concepto, se propone traer al mundo la libertad, al liberar al hombre de la servidumbre de las necesidades materiales. El hombre aspira a la libertad y la economía socialista, con letras mayúsculas, se presenta por sus objetivos como la expresión más alta de la libertad humana. Y así el dilema aquel de ser o no ser se define en lo social de esta manera: o la esclavitud o la libertad, o la miseria o la dicha, o la guerra o la paz. Pero la realidad del mundo actual es la polarización extrema. La riqueza se concentra y la miseria se multiplica. Fíjense qué dato, según informa la Organización de las Naciones Unidas, el ingreso total de los 500 individuos más ricos del mundo, solo 500, es superior al ingreso unificado de los 416 millones de personas más pobres. Es decir, que hay 500 ricos que tienen ellos solos más riqueza que 416 millones de personas. Hay 2.500 millones de personas en el mundo que viven con menos de $2 al día. ¿Saben cuánto supone esto? El 40% de la población mundial. Otro de los motivos de miedo es la inseguridad. Bueno, pues la seguridad colectiva, explica ese último informe de Naciones Unidas sobre desarrollo humano, depende de la capacidad de superar las causas de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, fíjense, por cada dólar destinado por los países ricos a distintos tipos de ayuda, se gastan 10 con fines militares. 10
a 1. Si el aumento del gasto militar desde el año 2000 se hubiese destinado a ayuda global, el avance habría sido sin duda muy significativo, pero el mundo sigue demostrando esa inmadurez. El gasto destinado a combatir una enfermedad como el SIDA, que se cobra 3 millones de vidas al año, equivale a 3 días, solo 3 días de lo consignado a gastos militares. ¿Qué les parece? Se necesitarían 7.000 millones de dólares para proveer agua limpia. ¿Saben a cuántas personas? A 2.600 millones de personas. Cifra inferior a lo que los europeos gastan anualmente en perfumes, por ejemplo. Cantidad que, si se destinara al cuidado de la salud, podría salvar unas 4.000 vidas diarias. Así que los ricos son, en el mundo actual, cada día más ricos. Y fíjense, hasta la revista Forbes, tan importante, ha indicado que el primero de esos potentados, que ya conocen muy bien, como Bill Gates, que ya va por 10º año consecutivo encabezando las listas de fortunas estimadas en más de 50.000 millones de dólares, sigue multiplicando su fortuna. Y se calcula que a medida que pasa el tiempo, las fortunas de los 793 individuos que tienen patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares se va concentrando cada vez en menos manos y cada vez aumenta más. La fortuna de esas 793 personas ha crecido en los últimos 2 años alrededor del 20% con respecto al año anterior. Dejen de asustar a los niños, edúquenlos en valores, pero edúquenlos en la felicidad. No cultiven miedo en ellos, porque ellos son el mañana, son la esperanza del futuro. Enseguida regreso. Tengo que hablarles de un principio muy importante para los seres humanos, que es el principio del compartir. Fíjense, se acepta habitualmente entre los pensadores que uno de los mayores problemas que afronta hoy la esfera, la humanidad, pues es precisamente el de compartir correctamente los recursos de la Tierra. La gravedad del tema, más la inexperiencia de la humanidad al tratar estos problemas globales, lo que hacen es conspirar contra la misma humanidad al punto de agobiarla cuando se enfrenta con las grandes necesidades que persisten en este mundo y que todos conocen: alimentación y agua, vivienda, educación, salud, libertad de expresión, recursos energéticos, entre otros. A veces ayuda a clarificar el nivel de comprensión sobre las necesidades y sus soluciones, pues mirar el asunto desde un punto de vista más elevado que el elemental nivel físico. Tal vez comprender que el principio de compartir tiene una implicación mucho más profunda, que puede darle una dimensión nueva a su comprensión. Un aspecto del significado del compartir es el de participar, el de utilizar, el de experimentar o disfrutar con los otros sin ninguna implicación particular de propiedad ni de competición, simplemente el uso mutuo. Aquí no hay ninguna sugerencia de caridad o de dar algo de nuestra pertenencia a otro donde la gratitud está implicada. Más bien existe la suposición de que todo lo que es compartido no es propiedad de nadie en particular, sino que pertenece a todos. Todo para todos y todos para todos.
Ya no se trata de dar ni de recibir, simplemente compartir aquello que la esfera ofrece para el bienestar de toda la humanidad y no para el bienestar de unos cuantos. Este es un concepto que puede resultar particularmente difícil de entender y de aceptar, debido al hábito de la propiedad que todos han desarrollado y establecido con tanta firmeza como patrón cultural. Cuando sea comprendido por los hombres y mujeres de criterio amplio de todo el mundo que la meta del compartir correctamente es el mayor paso hacia las relaciones humanas perfectas, adecuadas, pues seguramente este aspecto de la vida será como más estudiado, como más comprendido, más desarrollado de forma concienzuda y con mayor atención. Pitágoras, cuando enseñaba a sus discípulos la mejor forma de transmitir ciertos valores y conceptos elevados, ¿verdad?, de la conducta humana, explicaba que la raíz de la justicia era aquella a través de la cual todos los hombres podrían llamar a una misma cosa mía y tuya. Obviamente esto es posible mediante la influencia del alma unificada, es decir, a través de este punto de vida espiritual y de vista espiritual de amplitud planetaria. Y así raramente se comprende que compartir es en esencia una manifestación de la síntesis y el efecto natural de la justicia en su forma más pura y más clara. Y desde un punto de vista global, todos los recursos, todas las tierras y todos los esfuerzos y logros humanos pertenecen a la humanidad. Se trata de justicia desde un punto de vista realista e inclusivo. El nuevo orden mundial tiene que reconocer que los productos del mundo, los recursos naturales del planeta y sus riquezas intelectuales no le pertenecen a ninguna nación y deben ser compartidos por todos. Debe haber una próspera y correcta distribución organizada de los productos de la tierra y de los tecnológicos, y que debe ser desarrollada cuando la vida humana se base en la necesidad de cada nación y sobre sus propios recursos internos y en las necesidades de los pueblos. Y estoy seguro de que todo ello se logrará cuando se tome de verdad conciencia de la totalidad. Esa conciencia, como les decía, del todo para todos y todos. La Organización de las Naciones Unidas han instituido un plan para construir, por ejemplo, un stock de granos, para asegurarle al mundo el alimento necesario, pues en los tiempos en que no se den bien las cosechas o que se presenta algún desastre natural. Y este plan exhorta a 127 países a que mantengan un mínimo de seguridad en estos stocks de granos de acuerdo a sus circunstancias para poder socorrer a las áreas más golpeadas por emergencias. Eso está muy bien. Cuando se establezca una red mundial de computación, una red mundial informática y se ha puesto al servicio de la realización de un inventario de los recursos disponibles, entonces se verá un uso más armonioso e igualitario de la tecnología por parte de la humanidad. La ONU también realiza planes similares en otros temas, como la ley de la Conferencia Oceánica, por ejemplo, sobre las plataformas marítimas, el Tratado Antártico, la utilización pacífica del espacio exterior, y otros que están siendo desarrollados para la distribución y utilización de los recursos que aún no están reclamados. Y así, quizás el compartir, como opuesto al dar y recibir, pueda comprenderse con mayor claridad a la luz de un dicho sufí que dice lo siguiente, fíjense. Dice, un hombre posee
solamente aquellas cosas que no pueden ser perdidas ni siquiera en un naufragio. Esto elimina casi todo, como comprenderán. El tomarlo en cuenta hace que cada uno deba volver a examinar el ejercicio y hasta la idea de la propiedad privada. Porque ¿cómo puede ser transformado de forma práctica el concepto de aquellos que tienen y aquellos que no tienen? ¿Cómo puede ser transformado en uno más inclusivo e iluminado, como es el de compartir para el beneficio de todos? La familia de naciones debe actuar considerando su responsabilidad con el mundo unido. Toda empresa nacional debería tener en cuenta su responsabilidad global. Los recursos de todo el planeta tienen que ser compartidos, al igual que la herencia cultural o la herencia intelectual de las naciones que pertenece a toda la humanidad y que no son exclusivas de una nación. Y este concepto no implica un Estado mundial, sino el desarrollo de una conciencia pública universal que conforma la unidad del todo. Esto incluye el desarrollo correcto y el gobierno adecuado de cada unidad nacional, de modo que pueda realizar convenientemente pues sus deberes internacionales y formar parte de una hermandad mundial de naciones. Y así, cuando el sentido de seguridad nacional esté basado de forma adecuada en unas relaciones correctas y no en la fuerza, entonces será posible afrontar este asunto con profundidad y con coraje. Y las viejas costumbres que están tan profundamente inculcadas y que están alineadas tan poderosamente con los antiguos espejismos de codicia y de temor, con la dualidad de deseos contra las necesidades, que es necesario realizar primero un acercamiento abstracto al tema para comenzar a clarificar en forma personal nuestro pensamiento, pues conducirá a la idea de que las actitudes de posesión que comenzaron en el momento en que los seres humanos fueron educados para compartir sus juguetes con otros niños, y cuando se les decía compartan sus juguetes, pues vuelvan a aquel punto de partida. Y sin embargo ya saben que incluso hoy es raro que se le enseñe a un niño que un juguete está solamente en su custodia para usarlo todo el tiempo que quiera. No se le pide que renuncie al juguete, sino solamente es preciso que aprenda el concepto de que debe renunciar a su deseo de posesión, a su apego a la idea de que es suyo y de que puede hacer con él lo que quiera para siempre. Porque raramente se les enseña a los niños en las casas, en los hogares y en los colegios la responsabilidad de custodiar las cosas como algo muy distinto al de poseerlas. Al educar a los niños en la necesidad de compartir para una circulación libre de todas las cosas esenciales, se logra un verdadero comienzo para establecer un nuevo orden mundial de valores. No es habitual que se comprenda que no es tanto la actual posesión de muchos objetos y cosas lo que retiene a la humanidad en sus esfuerzos hacia la inclusividad, sino la imagen mental de que se hace con la propiedad de todos. Si mentalmente se compartiese todo en la corriente de la vida planetaria, aunque físicamente se retuviese en custodia, sería fácil reconocer al mismo tiempo que se produciría una liberación del peso de la posesión. Es la idea de tener y guardar, la que no está alineada con el flujo y ritmo natural. Y en la medida en que se comience a examinar y reajustar esta actitud de posesión y de propiedad con respecto a la de confianza y custodia, la humanidad se volverá más útil
para la solución de este problema planetario. Cuando se reconozca que todos los recursos pertenecen temporalmente a quienes tienen necesidad de ellos en un momento dado, el flujo circulatorio de la naturaleza podrá distribuir las riquezas entre toda la humanidad sin el impedimento del egoísmo y sin la sed de posesión individual. Desde el punto de vista de una humanidad, la justicia de compartir la riqueza y los recursos de la tierra es sin duda la idea y práctica más razonable. Y como la energía sigue al pensamiento, espero que cada uno de ustedes pueda comenzar el trabajo de reorientar la actitud egoísta de la humanidad, eliminando esas actitudes en su propia vida. De la misma forma en que un hombre, pensando claramente y con buena voluntad, pues es capaz de transformar el clima mental de su entorno. Y así, habrá muchos miles de hombres y mujeres de buena voluntad pensando en las ideas de justicia, de compartir, de establecer unas relaciones humanas correctas y de indicar los nuevos ideales y valores que pueden lograr el efecto acumulativo de irradiar luz y amor alrededor de la esfera. El compartir tiene que ser enfatizado y desarrollado, y el bienestar de la familia de naciones debe ser interpretado como lo es el bien de una nación o de un grupo de naciones. La educación de la opinión pública en este sentido puede realmente mejorar la identidad nacional y la cultura de un determinado país. La justicia de compartir sobre una base planetaria no es únicamente un ideal hacia el cual hay que dirigirse, sino que es una necesidad para la instauración de la nueva era y para la eliminación de esos miedos que constituyen el freno principal para la evolución, para la elevación y la sublimación de los seres humanos. Y todo ello conducirá a ese estado soñado, tan largamente esperado, de erradicar el miedo, para que el ser humano sea libre y no esté ni hipotecado ni supeditado a todos los miedos que convergen y actúan sobre él, proyectados por intereses de todo tipo. Dejen el miedo, rebélense contra el miedo y no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido el fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.